amigas oyentes de Radio América y canal YouTube Corazón Limpio. Es con gran alegría que más una vez yo, Pastor San, les habló de estos micrófonos para un nuevo encuentro del programa Corazón Limpio. La meditación que hoy voy a proponerles es Marcos capítulo 1, versículos 1 a 8. Y el título que le puso es Descubriendo la verdadera identidad de Jesús y por participación nuestra verdadera identidad. Escuchemos el texto. Comienzo del Evangelio de Jesús Cristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías, y yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la gente de la legión de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de piel de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré, porque Él me ha vestido de lino fino, Espíritu Santo, del gozo, alegría de su salvación. Amén. Introducción. El Evangelio de Marcos fue para las primeras comunidades cristianas y continúa siéndolo para nosotros hoy una invitación a descubrir el verdadero rostro de Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios, que nos lleva de la mano para que juntos con Él recorramos el camino que conduce hasta la cruz y que culmina en la resurrección. Eso para entrar en comunión con Él y entender su verdadera identidad y a partir de nuestro buceo en Jesús, con el bautismo y también nuestra verdadera identidad. Estructura del texto. Comienzo de la buena noticia es el sentido de la palabra evangelio,
versículo 1a. Jesús, Cristo, Mesías e Hijo de Dios. Versículo 1b. Juan el Bautista, el mensajero enviado delante del Señor para preparar el camino. Versículos de 2 a 3. Predicación desde el desierto de un bautismo de conversión. Versículos 4 a 5. Juan el Bautista testimonia al Señor, el verdadero esposo. Versículos de 6 a 7. Juan el Bautista bautiza con agua, el Señor Jesús bautizará en el Espíritu Santo. Versículo 8. Contenido del texto. Marcos comienza su evangelio anunciando una gran noticia, es decir, Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Él quiere, con estos títulos, presentarnos la verdadera identidad de Jesús, una identidad que iremos descubriendo y comprendiendo a la luz de sus palabras y Espíritu Santo y sus obras descritas a lo largo de todo, del capítulo 1 hasta capítulo 16, Evangelio de Marcos, y que cada uno de nosotros está llamado a descubrir en su vida haciendo una experiencia personal de Jesús. Jesús es aquel que cumple las expectativas de su pueblo que estaba esperando el Mesías. Todo el Evangelio de Marcos será el desarrollo de esta buena noticia que se encarna en la persona de Jesús de Nazaret. Esta persona llegada nos trae el inicio del reino de Dios. Por eso es una noticia grandiosa, una noticia buena de verdad. Marcos no pudo grabar este tesoro solo para sí, y entonces tomó la lapicera para decir al mundo, a las futuras generaciones, que aquel que ellos esperaban llegó. Es Él, dando sentido de la vida, abriendo nuevos horizontes de salud, de paz, de vida eterna. Marcos, a diferencia de Mateo y Lucas, no inicia con el nacimiento de Jesús, sino con la predicación de Juan el Bautista. Este es aquel que grita desde el desierto e invita a preparar el camino del Señor, a tornar las sendas derechas, como invitaban a hacer Malaquías e Isaías siglos antes. Marcos cita Malaquías capítulo 3 y 1. Yo estoy para enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Este texto recuerda la llegada del día del Señor, pero también recuerda Éxodos capítulo 23 y 20. Yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Clara alusión a la salida del Egipto en el Éxodo. Marcos quiere decirnos aquí de que Juan nos encamina de la alianza histórica concluida por el pueblo de Israel en el desierto para la alianza definitiva en Cristo Jesús. Juan es también aquel que bautiza en el río Jordán, pidiendo al pueblo elegido en Antiguo Testamento que se arrepientan de sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero en la cintura. Clara alusión al profeta Elías. 2 Reyes, capítulo 1 y versículo 8. Juan es presentado como sucesor de Elías. Se creía al tiempo de Jesús que Elías iba a volver para anunciar la venida del Mesías. Era una profecía de Malaquías que recordaba eso. Estoy para enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y temible. Malaquías capítulo 4 y versículo 5. Por eso había mucho interés alrededor de Juan el Bautista, porque se esperaba como inminente la llegada del Mesías. Juan comía miel y langostas,
que es la comida típica de los beduinos del desierto. Pero aquí la alusión a lo que comía Juan, rara referencia en el Evangelio, indica también el recuerdo de la alianza que Dios hizo con su pueblo. ¿Por qué? Fue en el desierto que está comienzo. Es una manera de llamar al pueblo a volver para el desierto, es decir, a la alianza originaria con Dios, hecha de fidelidad y confianza. Juan, cuya misión era de ser voz para indicar a Jesús como Cordero de Dios. Él es y aquel quien, persona divina, que bautiza en el Espíritu Santo. Sabía muy bien que Juan no era el Mesías, sino que era una voz que gritaba desde el desierto y que anunciaba a alguien mucho más grande que él, tan grande que él piensa que no pude ni siquiera agacharse para desatar la correa de sus sandalias. Hay aquí una clara alusión a la ley de revirato, de revir, que en latín significa cuñado. Génesis capítulo 38, versículos 6 a 10, Tamar y Onán, y Deuteronomio 25 y 5 a 10, y salen la ley del revirato. Lud, capítulo 4 y 5 hasta 12, Lud y Boz. Esta ley decía que cuando una mujer enviudaba sin hijos, el cuñado tenía la obligación de embarazar a la viuda del hermano, y el hijo que naciera iba a llevar el nombre de difunto para que su nombre se perpetuara. Si el cuñado se recusaba, se procedía a la ceremonia donde se quitaban sus calzados, se escupía en ellos y el derecho de embarazar a la mujer pasaba al otro pariente más próximo. Juan Bautista, usando esta imagen, quiere decir que él no es aquel que debe venir, el esperado por Israel. Él solo bautiza con agua, pero hay otro más grande que él, aquel que es llamado a fecundar a la viuda, es decir, hace producir muchos frutos espiritual y moral que presenta a Israel a través del bautismo. Y Jesús nos dará bautismo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el bautismo que Jesús trajo es de otra naturaleza, más allá de agua, es una profunda inmersión en el corazón de la vida divina que va a generar un profundo cambio interior. El bautismo de Juan, y también pensamos el bautismo de Jesús, como Elías, todos los verdaderos profetas, Juan el Bautista, que Jesús reconoció como el más grande entre los mortales, naciera de mujeres. Mateo capítulo 11 y 9. Predicaba el arrepentimiento y a todos los que querían cambiar de vida les proponía un bautismo de conversión por agua. Ya no se trataba de lavarse las manos antes de comer, sino de bucear en el agua para manifestar la firme resolución de purificar su corazón y toda su vida, es decir, de volver las espaldas a toda forma de idolatría, de mamón, del mundo, para seguir a Dios vivo y verdadero, y prepararse para acoger el Mesías que esperaba por venir. Juan, pero dejó claro que entre su bautismo y aquel de Jesús hay un mundo de diferencia, porque el bautismo con agua desea sí de una vida nueva, pero que solo se inscribe en el movimiento de los gestos humanos, mientras el gesto de Jesús es el gesto de Dios. El
bautiza en Espíritu Santo. Es el mismo Dios que transforma a su pueblo donándole su espíritu, como bien recuerda Joel, capítulo 2 y 28. Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Los apóstoles y los primeros cristianos sabían que el bautismo de Jesús era diferente de aquel de Juan Bautista y que tenía un sentido más profundo. El bautismo cristiano es, antes de todo, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Ser bautizado es bucear en la muerte de Jesús, unión con Él, para vivir con Él, para Él una vida renovada. El agua solo una señal visible de una realidad, cuya significación es renacer en el Espíritu. Las palabras de Jesús a Nicodemo son muy claras en este sentido. Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no naciera del agua y del Espíritu. Pero, ¿qué quiere decir nacer una vida nueva? Primero, en el bautismo nacemos por la vida de Dios. Nadie se da vida por sí mismo como recibimos la vida biológica de nuestros padres. Recibimos del Espíritu la vida de hijos o hija de Dios. Y también que podemos ver 2 Pedro capítulo 1 y versículo 4 y Romanos capítulo 8, 16. Por eso llevamos en nuestro corazón la marca de Dios y podemos llamarlo entonces a Dios Padre. Y segundo, por el bautismo somos incorporados a Cristo y nos tornamos cristianos. Entonces, Romanos capítulo 6 y versículo 3, 4 nos dice que ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó para el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautismo es un compromiso del hombre con Dios en Cristo, pero también un compromiso de Dios para con nosotros. Por la muerte y la resurrección de Jesús, Dios nos purifica de todo pecado y nos hace partícipes de su propia vida, infundiendo en nosotros su espíritu. En Gálatas capítulo 3, 26 a 27, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Tercero, por el bautismo nos tornamos miembros del cuerpo de Cristo, de manera que somos uno en Cristo. Un solo pueblo formado por todas razas y naciones. Los bautizados forman una sola familia y son hermanos, hermanas, como bien recuerda la carta a los Efesios 4 y 4 a 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Por eso es escandaloso que los cristianos que predican el único Cristo Salvador de todos, el único Padre, Creador de todos, y reciben el único Espíritu que hace nueva todas las cosas, estén divididos, se insultan mutuamente. Deberíamos avergonzarnos. San Pablo ya preguntaba a los cristianos de Corintios, ¿cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Claro que no, ni de Pablo ni de ningún otro apóstol, sino en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué estas divisiones entre nosotros?
Para ser bautizados es necesario pertenecer a una u otra denominación religiosa. Es lógico, natural. Pero la primera condición es de aceptar a Cristo y su evangelio. Después, luchar contra todas las fuerzas que nos dividen como seres humanos, sobre todo como comunidad cristiana. 1 Pedro, capítulo 5 y 8, hasta 11, que había del diablo como león rugiendo que ronda buscando a quien devorar. Y así no habla solo de los fuera de la comunidad cristiana, sino dentro también. Entonces, vemos por lo tanto la consecuencia del bautismo en Cristo es llevar una vida nueva, de ser testigos del Señor Jesús, no de nosotros, como se dicen en Hechos, capítulo 1 y 8. Porque cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Podemos ver cómo el bautismo cristiano es algo de grande, un gran regalo que recibimos, pero al mismo tiempo es un compromiso exigente. Por eso es necesario tomar muy a serio este regalo y llevar una vida coherente con nuestra condición de bautizados. El Señor Jesús, como ya decimos, nos invita a hundirnos en su vida divina para renacer nuevas criaturas, viviendo con amor a Dios, a todos, profundamente renovadas interiormente. Y esta nueva vida en Cristo no está más basada en la observancia de una ley exterior, sino en la acogida del amor de Dios en nuestra vida y nos hacer testigos de este amor en la comunidad cristiana y fuera comunidad, testigo en el mundo. Llegamos al final de nuestra meditación. Reflexionamos esta noche sobre la identidad de Jesús, Mesías y Hijo de Dios. Pero también meditamos sobre nuestra identidad, la de hijos e hijas, por el Espíritu que recibimos en el bautismo. Como recuerda Juan capítulo 4, versículo 1 a 2, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba bautizando más discípulos que Juan, aunque que no era él quien bautizaba, sino sus discípulos. Jesús no bautizó con agua, sino Jesús bautiza en Espíritu. Y bautizó a todos aquellos que creían en él. El bautismo con agua, los apóstoles lo hacen, los pastores o algún hermano ungidos hacen en la iglesia, pero solo Jesús bautiza, recuerde, solo Jesús bautiza en el Espíritu Santo. En la fe en Jesús recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y mengue yo, no olvides, mengue yo, para llenarme corazón, llenar del Espíritu Santo. Crezca Él en mi corazón. No olvides, no espera algo que cayera una unción sobre de mi cabeza, sino mengue yo. ¿Para qué? Nos hace bucear en su vida y amor. Por lo tanto, aceptemos sin miedo. Recibimos al Señor y recibimos por la fe el Espíritu en nuestra vida. Espíritu que hace nueva todas las cosas y nos renueva desde dentro. No busquen una sensación fuerte, un fuego, calor, sino desde dentro un cambio. Es un comienzo nuevo. Saliendo ego yo y Jesús sea mi Señor, ego yo sometiendo en su señorío, será verdadero yo. Que como un comienzo nuevo que nos hace apto para ser testigo de este Dios maravilloso que vino para darnos la vida en abundancia. ¿Dónde testigamos? En el hogar, en la iglesia, en negocio, en trabajo, en la sociedad. Nuestro pasado no importa cuán triste
o difícil fue, es transformado. Claro, es usado para Dios, para su obra de salvación de las personas alejadas de Dios. No tanto preocupe y salgamos del culpable. Y Dios nos usa nuestro pasado tristeza para dar anuncio. Llegará a otra persona que tiene mismo sufrimiento que yo. El que era Dios se hizo hombre para que nosotros nos hiciéramos hijos de Dios, como dioses, divinización como otra palabra. Creo que no hay noticia más grande que bonita. Así como un moderador presenta al conferencista, por ejemplo, ¿no?, que va a dar una charla y que a los presentando, que dice quién es y qué hizo en el pasado. Así la obra Juan el Bautista nos presentó quién es Jesús y qué hará en su misión futura, no en pasado, sino futura, diciendo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de usted y de yo, y el Dios mismo, persona divina, que bautizará en el Espíritu Santo. Por hoy encerramos como Juan Bautista invitó al pueblo de Dios a volver al silencio del desierto para escuchar la voz de Dios y renovar la alianza con Él. Así les pido que encuentren en el ruido de nuestro mundo, encuentren momentos de silencio, encuentren desierto que siendo su hogar, su negocio, y siendo un desierto, aposento en su vida, para orar y escuchar la voz de Dios. Que no preocupe de una sensación, otra persona tiene un calor, pero yo, ¿por qué no? No preocupa eso. Me envío con penitencia, una palabra, ahora la gente no le gusta mucho, pero penitencia, templanza, me envío para escuchar la voz, para que entienda la presencia de Dios. Sé que la vida es muy corrida, ¿no?, pero todos pueden sacar 15 o 20 minutos por día para quedarse a solas con Dios. Es necesario también ir a la iglesia para juntos adorar a Dios, ¿no? Pero no olvides quedarse a solos con Dios. Experimenten y verán que Dios va a hacer maravillosas en ustedes. Le invito a estar conmigo mañana, domingo, ¿no?, siempre a partir de las 19:30. Les deseo una buena y bendecida noche. Hasta mañana, que Dios les bendiga. Amén. Hasta pronto.